Ana y Marcos se conocieron cuando aún eran estudiantes universitarios. Ella, una joven idealista y decidida, él, un chico inteligente y carismático. Desde el primer momento, sintieron una conexión única que los atraía el uno hacia el otro. En los primeros años de relación, Ana y Marcos vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Construyeron un hogar acogedor, lleno de sueños y planes para el futuro. Juntos, superaron obstáculos, se apoyaron mutuamente y fortalecieron los lazos que los unían. El matrimonio de Ana y Marcos era admirado por todos a su alrededor. Parecían la pareja perfecta, con una complicidad y armonía envidiables. Sus familias y amigos los veían como un ejemplo de relación saludable y duradera. Sin embargo, con el paso del tiempo, los desafíos de la vida adulta comenzaron a aparecer. Las demandas del trabajo, las responsabilidades y el inevitable desgaste del día a día fueron desgastando poco a poco la conexión entre ellos. Sutilmente, la rutina fue imponiéndose, y aquella pasión incontrolable dio lugar a una convivencia más serena, aunque menos intensa. A pesar de eso, Ana y Marcos se mantenían unidos, decididos a preservar el amor que los unía. Creían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo y que su matrimonio resistiría las inclemencias del tiempo. Fue entonces cuando, después de un reciente viaje de negocios de Marcos, Ana comenzó a notar cambios preocupantes en su comportamiento. Parecía cada vez más distante, distraído y evasivo, lo que despertó su inquietud y la hizo cuestionarse si seguía siendo el mismo hombre con quien había construido una vida. El corazón de Ana se aceleró cuando vio los mensajes intercambiados entre Marcos y otra mujer. Las evidencias eran claras, irrefutables. Su marido, la persona en quien había depositado toda su confianza y amor, la había traicionado. Sintiendo como si hubiera sido alcanzada por un rayo, Ana apenas podía creer lo que estaba viendo. Esas palabras cariñosas, esas confesiones íntimas, eran la prueba cruel de que Marcos se había involucrado con otra persona durante su viaje de negocios. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro involuntariamente, tal era su dolor y decepción. Todo el pasado que ella y Marcos habían construido juntos parecía haberse derrumbado en un instante. Todos esos años de amor, complicidad y apoyo mutuo se habían reducido a nada por esa traición. Ana volvió a leer los mensajes, buscando desesperadamente encontrar alguna explicación, alguna justificación que pudiera aliviar la devastación que sentía. Pero no había nada. Todo apuntaba a una relación extramatrimonial, una ruptura completa de la confianza que sostenía su matrimonio. Sintiéndose traicionada, engañada y perdida, Ana no sabía cómo reaccionar. Aquella revelación había sacudido profundamente su visión de Marcos y de la relación que compartían. Su mente giraba, tratando de procesar la magnitud de todo aquello. ¿Cómo podría enfrentar esa decepción? Ana sentía como si su mundo se hubiera derrumbado ante sus ojos. El dolor de la traición era abrumador, desgarrando su corazón y su alma. Toda la confianza que había depositado en Marcos parecía haberse reducido a nada. Cuando lo confrontó, Marcos inicialmente trató de negarlo, pero pronto vio que no había forma de escapar de las claras evidencias ante él. Entonces, admitió su error, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando el perdón de su esposa. Sin embargo, para Ana, las palabras de arrepentimiento de Marcos no eran suficientes. La herida era demasiado profunda, el sentimiento de traición tan intenso que apenas podía mirarlo a los ojos. Toda la rabia y el dolor se mezclaban dentro de ella, dejándola completamente consumida. Se sentía desamparada, perdida en medio de esa tormenta de emociones. Toda la historia que habían construido juntos parecía haber sido completamente deshecha por esa infidelidad. Ana comenzó a considerar la posibilidad del divorcio, pensando que tal vez ya no había forma de salvar lo que tenían. La confianza que sostenía su matrimonio parecía estar irremediablemente rota. El simple pensamiento de continuar la vida al lado de Marcos le provocaba una angustia tan grande que le quitaba el aliento. ¿Cómo podría volver a confiar en él después de esa traición? Cada día, la mente de Ana se inundaba de conflictos y dudas. Por un lado, la herida de la traición parecía tan profunda que la idea de permanecer al lado de Marcos la atormentaba.
Las palabras de sus amigas y familiares resonaban en su cabeza, reforzando que no debería aceptar esa infidelidad y seguir adelante. Esa presión externa la hacía considerar seriamente la opción del divorcio. Después de todo, ¿cómo podría volver a confiar en Marcos después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podría mirarlo de la misma manera, sabiendo que había traicionado el amor y la confianza que había depositado en él? Sin embargo, Ana tampoco podía ignorar la parte de ella que aún amaba profundamente a su marido. Recordaba los momentos felices que compartieron a lo largo de los años, la forma en que él la hacía sentir amada y especial. Ese Marcos, su compañero de vida, parecía tan distante e irreconocible ante la traición. Destruir algo que un día fue tan valioso y precioso parecía una decisión casi imposible. Ana se sentía dividida, atrapada en un conflicto interno que la consumía. No sabía si sería capaz de perdonar a Marcos y reconstruir la confianza, pero tampoco podía simplemente abandonar todo el amor y la historia que habían construido juntos. Desesperado ante la posibilidad de perder todo lo que amaba, Marcos sabía que debía actuar rápido para tratar de recuperar la confianza de Ana. No podía simplemente enviar flores o mensajes distantes, necesitaba mostrarle, con acciones concretas, cuánto se arrepentía y cuánto ella seguía siendo la única persona que ocupaba su corazón. Cuando Ana llegó a casa, Marcos la esperaba ansiosamente. Reuniendo todo su valor, la miró con ojos suplicantes. Ana, sé que cometí un error imperdonable y que te herí profundamente. Pero, por favor, cree cuando digo que tú eres la única mujer que amo. Hice algo terrible, lo sé, y no tengo cómo justificar mis acciones. Todo lo que puedo hacer ahora es suplicar tu perdón y mostrarte, cada día, que merezco una segunda oportunidad. Marcos entonces tomó las manos de Ana entre las suyas, apretándolas suavemente. Borré todos los mensajes y contactos de esa mujer. No quiero ningún rastro de eso en mi vida, porque mi vida eres tú, Ana. Eres mi familia, mi puerto seguro. Por favor, dame la oportunidad de demostrar que puedo recuperar tu confianza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz ahogada por la emoción. Marcos sabía que no sería fácil, que la herida que había causado era profunda. Pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a esforzarse al máximo, para mostrarle a Ana cuánto ella seguía siendo importante para él y que haría todo lo posible para reparar su error. La madre de Ana, una mujer de gran sabiduría y experiencia, observaba la situación con profunda preocupación. Veía el dolor y el conflicto en los ojos de su hija, pero también percibía la sinceridad del arrepentimiento de Marcos. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea diferente. Ana, hija mía, sé que esta es una situación devastadora y que estás pasando por un momento muy difícil. Pero quizás haya una forma de lidiar con esto de una manera más constructiva, dijo la madre de Ana con una voz suave y acogedora. Luego explicó su sugerencia. ¿Por qué no invitamos a algunas personas cercanas y de confianza, aquellas que siempre han sido ejemplos de relaciones saludables y duraderas? Podrían ayudarnos a mediar en este diálogo y aportar una perspectiva diferente para ustedes dos. La idea era reunir a familiares y amigos que pudieran compartir sus propias experiencias y aconsejarlos sobre cómo lidiar con la infidelidad y la reconstrucción de la confianza. Tal vez puedan darnos ideas valiosas, ayudarnos a ver con más claridad y encontrar un camino a seguir, completó la madre de Ana. Inicialmente, tanto Ana como Marcos se mostraron reticentes. Exponer su intimidad y fragilidad ante otras personas parecía una tarea muy desafiante. Pero también reconocían que, por sí solos, estaban perdidos, sin saber cómo proceder. Llegó el fin de semana en casa de los padres de Ana, y allí estaban reunidos algunos de sus familiares y amigos más cercanos. Sentados alrededor de la mesa, la atmósfera era de expectativa y aprensión, pero también de esperanza. Uno a uno, los presentes compartieron sus propias historias de dificultades y superación en sus relaciones. Algunos hablaron sobre situaciones de infidelidad, cómo habían lidiado con la traición y logrado reconstruir la confianza. Otros contaron sobre momentos de desgaste en la rutina, y cómo encontraron maneras de reavivar la llama del amor. Marcos, que hasta entonces se había mantenido en silencio, sintió su corazón abrirse ante esas historias.
lleno de emoción, comenzó a hablar sobre sus propios miedos e inseguridades, algo que nunca había hecho con tanta vulnerabilidad. Admitió que, en determinado momento, se había sentido amenazado y eso lo llevó a tomar decisiones lamentables. Al escuchar la confesión sincera de Marcos, Ana sintió que su propio corazón comenzaba a ablandarse. Las palabras de su madre, sus amigos y familiares le mostraban que, aunque la traición había sido devastadora, aún había esperanza de reconstrucción. Pero, para eso, ambos tendrían que estar dispuestos a comprometerse de todo corazón. Al final de la reunión, Ana y Marcos decidieron que intentarían, juntos, reconstruir su relación. No sabían si sería fácil o si el dolor desaparecería por completo. Pero sabían que valía la pena intentarlo, porque el amor que los había unido durante tanto tiempo aún estaba allí, aunque herido y frágil. Ambos acordaron comenzar un proceso de terapia de pareja, algo que les ayudaría a abrirse aún más, a sanar las heridas del pasado y, quizás, a redescubrir la conexión que una vez compartieron. En los meses siguientes, Ana y Marcos enfrentaron días de lágrimas, de discusiones intensas y de revelaciones dolorosas. Pero, poco a poco, también comenzaron a experimentar momentos de ternura, de reconexión y de esperanza. Se dieron cuenta de que, aunque la confianza rota no se recupera de un día para otro, ambos estaban comprometidos en trabajar por su relación. Los errores del pasado no se podían borrar, pero sí podían aprender de ellos y usarlos para construir algo nuevo y más fuerte. A medida que avanzaban en la terapia, Ana y Marcos comenzaron a recordar por qué se habían enamorado el uno del otro en primer lugar. Y con esa recordación, renació la esperanza de que podrían superar ese difícil capítulo en sus vidas y seguir adelante, juntos, como una pareja más madura y consciente. Ana sabía que el perdón no sería fácil y que la confianza sería un proceso largo y gradual. Pero estaba dispuesta a dar ese paso, a intentar reconstruir lo que habían perdido. Marcos, por su parte, se comprometió a ser completamente transparente y a demostrar, día a día, que merecía la segunda oportunidad que Ana le estaba dando. Finalmente, el amor que los había unido desde la juventud se convirtió en la base sobre la cual comenzaron a reconstruir su relación. No era una tarea sencilla, pero ambos estaban decididos a intentarlo. Porque, a pesar de todo el dolor y la traición, el amor que sentían el uno por el otro seguía siendo más fuerte que cualquier obstáculo.